Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independiente. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se marchó y se dirigió a la comunidad de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea que vivía con aquellos lugares vino a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Como Jesús no le contestaba ni una palabra, los discípulos se acercaron a él y le rogaron: Atiéndela, porque no hace más que gritar detrás de nosotros. Jesús entonces dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, poniéndose de rodillas delante de Jesús, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le contestó: No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella dijo: Es cierto, Señor, pero también los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Grande es tu fe, mujer, que se haga lo que deseas. Y su hija quedó curada en aquel mismo instante. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Iniciamos la reflexión de este Evangelio, que es complicado esta perícopa, este trozo del Evangelio, para nosotros los occidentales ver que Jesús a veces tiene su personalidad y tiene como líder, tiene una fuerza y es muy contundente, muy radical, y a veces malinterpretamos este texto pensando de que Jesús se porta de forma odiosa, o Jesús no quiere ayudar a esta mujer, o Jesús está discriminando a esta mujer. Y los que algunos han estudiado un poco sobre el pueblo judío y que han escuchado estas reflexiones diarias del Evangelio, o en algún en vivo, en algún segmento donde hablamos sobre la cosmovisión del pueblo judío, se van a dar cuenta que el pueblo judío tenía una conexión muy íntima, muy profunda con Yahvé, con Dios, y también eso le daba un privilegio de ser los únicos, los exclusivos, en lo cual se deformó ese pensamiento, llegando, sobre todo en los tiempos de Jesús y posterior, a que los fariseos y saduceos, los rabinos, los maestros, los escribas, se creyeran más que los otros pueblos o que las otras personas. Sí, debemos de tener en cuenta que es el único pueblo que tiene ese contacto con Yahvé, es el único pueblo en ese instante, y a través de la historia del Mediterráneo y de los pueblos semíticas y del Oriente, que solo llegan a adorar a un solo Dios verdadero, a Elohim, a Yahvé, a Adonai, porque los demás pueblos simplemente tenían muchos dioses. Y en esto habla, Mateo nos habla que era cananea esta mujer, Lucas y Marcos nos hablan que era sirio-fenicia, y nos habla de que pertenecía a otro pueblo. Debemos de pensar de que debemos de comprender bien el contexto histórico, el contexto geográfico y el contexto teológico, y ver también cómo Jesús actuó. Y es un evangelio, esta perícopa, este trozo del evangelio fundamental en el cristianismo primitivo y sobre todo en San Pablo, y cuando va a iniciar ese proceso de expansión tan poderoso del cristianismo en el occidente. Y para entenderlo debemos de pensar de que Jesús llega al pueblo judío porque es el pueblo judío el que tiene esa conexión con Dios, es el único pueblo. Por eso Él llega a este pueblo, porque este pueblo es el que conoce realmente de la presencia, se ha manifestado el Señor a este pueblo. Él hubiera podido nacer en otro pueblo, pero no hubiera el avance teológico o el avance
de contacto espiritual que este pueblo tenía con el Dios verdadero. Ya las otras religiones minimalistas, religiones triviales y demás, y otras religiones ya establecidas, tenían un sistema muy diferente, donde aunque fueran paralelos y se dieran cosas muy similares, al judaísmo no era igual. O sea, la concepción de un solo Dios verdadero fue algo que se desarrolló a través de muchos años y era muy novedoso, y fue extraordinario llegar a ese encuentro que el mismo Dios se lo presenta al pueblo judío y el pueblo judío lo recibe. Esa es otra medida muy importante. Primero, que viene del contacto, viene de los pueblos originarios de la tierra, y porque ellos lo reciben y lo siguen. Entonces es algo muy importante. En otros, como Ra en el sol radiante en Egipto, como Marduk en Babilonia y otros pueblos, tenían algunos paralelismos, pero no llegaban a ser igual. Y el pueblo no lo recibía como lo recibió el pueblo judío, por tener ese estrecho vínculo de encuentro personal con Dios, de todo un proceso histórico y un proceso geográfico y teológico, es que se da la apertura de salvar a la humanidad llegando Jesús a este pueblo. Es un pueblo elegido, un pueblo consagrado, pero un pueblo rebelde que a lo último rechaza a Jesús y rechaza la salvación. Entonces es algo importante que tenemos que tener presente de por qué Jesús llega al pueblo judío. Esto ya es un análisis, un desarrollo de mi propia cosecha, pero varios teólogos e historiadores y exégetas están de acuerdo conmigo. Entonces, para entender un poco la forma en que Jesús actuó, porque de abuelo de pájaro a primera vista vemos que Jesús es odioso, vemos que Jesús es racista, vemos que Jesús es fundamentalista, estamos viendo cómo Jesús está excluyendo a la gente. Entonces vamos a decir, bueno, pero si Él vino a salvar a la humanidad y Él vino a dar su vida por todos nosotros, ¿cómo así? No, hay que entender el contexto en su tiempo, en su espacio. Volvamos a leer el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se marchó y se dirigió a la comarca de Tiro y Sidón, o sea, a los límites de Judea, de Israel. En esto, una mujer cananea, como decíamos, Mateo, Marco y Lucas le dan diferentes situación o contexto geográfico. El hecho es que esta mujer era de otro país, era de otra cultura y de otra religión. Por eso el pueblo judío fue muy celoso con su religión, porque su religión le permitía seguir en esa línea interrumpida de contacto con Dios. En cambio, los cananeos, fenicios, pueblos del mar, filisteos y otros pueblos tenían diversidad de dioses. El único pueblo en el oriente que tenía esa conciencia de un solo Dios verdadero era el pueblo judío. Por eso es que los evangelistas, los que escriben este texto, hacen énfasis en que esta mujer era foránea, era el extranjero. Vivía por aquellos lugares, vino a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ese Señor, Hijo de David, es una frase muy local, muy personal, muy íntima del pueblo judío. Solo el pueblo judío creía que el Mesías era hijo de David, del linaje de David. Por eso Mateo inicia haciendo la lista cronológica, histórica, de todos los antecesores de Jesús, para hacer un árbol genealógico, una línea indivisible del linaje de David, a través de José y a través de María. La línea de María es diferente a la de José, pero se habla apócrifamente en textos fuera del canon bíblico, de que la Virgen María, o por tradición de la iglesia, también era de una casta
davínica, un poco inferior a la de José, pero que venía de esa misma casta. Entonces, por ende, genéticamente, moralmente, adoptivamente, Jesús traía ese gen de la casta. Tenemos relación genética. Entonces, eso es algo importante de tener presente. Ten misericordia de mí, hija, de mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Ella hace este análisis, pero no hay pruebas de que realmente fuera una posesión. Puede ser que sí, los antiguos sabían discriminar cuando era una posesión, una enfermedad, pero había límites donde, igual en la actualidad, donde hasta que no se haga un estudio muy profundo no se puede determinar realmente si fuera una posesión, o si fuera una vejación, si era un espíritu que no estaba adentro, o si la niña sufría alguna enfermedad, o en algunos especialistas hablan de que sufría epilepsia. Pero cualquiera de estas anteriores denota de que es una mujer que insiste, esto es algo muy importante que tenemos que tener presente, insiste en buscar a Jesús, sabiendo de que ella no pertenece a la comunidad judía, sabiendo que ella tiene otras creencias y cree de otra forma, pero como ha escuchado todo lo que Jesús ha hecho, o sea, la fama de Jesús trascendió fronteras, fue a muchos lugares, por un gran sanador y un gran liberador y un gran predicador. Esta mujer, ya después de agotar todas las opciones que había en su alrededor, médicos, sacerdotes, espiritual, toda la ayuda que pudiera haber conseguido, porque cuando uno tiene un hijo enfermo hace lo que sea, el último recurso era Jesús. Por eso esta mujer lo sigue, por eso esta mujer lo busca, por eso esta mujer insiste. Como Jesús no le contestaba ni una palabra, los discípulos se acercaron a él y le rogaron: atiéndela. En algunas versiones es despáchala. ¿Qué quiere decir eso? De que le pusiera cuidado. ¿Por qué? Porque ellos estaban desesperados y le daba primero pesar de ella ver cómo gritaba, y pues obviamente varios de los apóstoles tenían en ese momento su familia, hijos, familia, primos, hermanos, bueno, en fin, y obviamente pues esto es muy muy fuerte, ver que una madre está gritando desesperada porque quiere que atiendan a su hija. Entonces ellos, por esa súplica, Jesús toma una actitud de ignorar lo que está pasando, no porque no supiera lo que estuviera sucediendo, lo que está pasando, sino porque Él está esperando qué va a suceder, hasta dónde van las cosas. Es una forma muy semítica, es una forma muy del estilo de Jesús, esperar a ver qué sucede. Él lo toma todo con calma, Él no se apresura, Él no sufre de apasionamientos inmediatos, solo en algunos pasajes bíblicos y en algunos momentos de exaltación, pero en la mayoría de su predicación, en la mayoría de su misión, Él espera a ver qué sucede. Esa es la espera de Dios. Dios espera siempre cuál es la actitud que nosotros vamos a tener. Entonces eso es algo muy importante que debemos de analizar y de tener presente, que es la constancia y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y Dios espera siempre qué es lo que vamos a hacer para Él actuar. Atiéndela, porque no hace más que gritar detrás de nosotros. Jesús le contestó. Jesús entonces les dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces escuchamos esta frase, nos pasa como un corrientazo por la espalda, un frío por la espalda, porque decimos, no, entonces los únicos es Israel y los demás estamos perdidos. Pero en este contexto, Él no está hablando solamente de que Él viene y solamente, o su prioridad solamente es el pueblo judío, sino que lo primero que Él va a hacer es algo que se llama un orden. Cuando Dios crea el universo desde el número 1 hasta el número 7, desde el principio, desde el primer día del número 7, es organizar. A veces pensamos que es un tiempo cronológico, 1000, 2000, 5000, 10.000 años, un día, 2 días, no. Nada tiene que ver, porque el tiempo para Dios no es igual al de los seres humanos.
ni al del universo. Es muy diferente. Para él no existe el tiempo. Entonces, él les está dando la razón de que él primero está atendiendo a los que están ahí al lado de él. ¿Y quiénes son? Judíos. Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, poniéndose de rodillas delante de Jesús, le suplicó: Señor, ayúdame. Para uno llegar a arrodillarse a una persona y a suplicarle, porque Jesús estaba esperando qué iba a suceder, a ver hasta dónde llegaba. Era una mujer desesperada, gritaba. Jesús sabía la situación, porque él todo lo sabe, pero él estaba esperando. Eso pasa igual con la mujer de la fuente de agua, cuando él va y le dice: dame de beber, y dice: Señor, pero eh, no soy del pueblo judío, nosotros somos aparte. Y bueno, y se da todo el relato donde Jesús le dice: usted estuvo casada con varios, usted esto, y bueno, en fin. Entonces él sabía que era lo que estaba sucediendo. Para que la mujer se arrodillara era porque ella tenía esa plena seguridad y esa certeza que él la podía sanar y liberar. Ella tenía claro, era una revelación, que ella tenía una seguridad. Si no, otra persona dice: este hijo de madre no me quiere atender, este no sé qué, yo me voy, ay no, este es muy creído, es que este señor está, es para los demás. No, ella humildemente insistió. Entonces, la perseverancia es muy importante. Segundo, el buscar a Jesús y buscar a Jesús, porque a veces nosotros iniciamos a buscar a Jesús, pero vemos dificultades, vemos como que las cosas no se nos da inmediatamente, no escuchamos una respuesta de Dios inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentimos decepcionados o frustrados, o nos sentimos necios de que no responda a nuestros caprichos, a lo que yo quiero. Entonces termino dejando las cosas botadas y a medias. Jesús y Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, muchas veces habla en el silencio, habla en lo que está sucediendo. O sea, a veces está en silencio total y uno no sabe qué hacer ni para dónde ir, pero uno debe de perseverar, o sea, insistir, porque Dios mira mucho la voluntad, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y esto es lo que esta mujer va a representar en la historia del cristianismo primitivo, y los grandes padres de la iglesia la van a tomar como modelo de lucha, modelo de transformación, modelo también para los gentiles, o sea, los paganos, los que no están alineados con el pueblo judío, pero que Jesús vino también a dar vida y vida en abundancia, y a llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Entonces es algo muy importante de entender la actitud de ella, humilde. Eso es muy importante, la humildad, la constancia, la perseverancia, la fe, la seguridad de que Jesús tiene ese poder. Si ella no tuviera esa seguridad, ella no se le arrodilla. Y le suplicó: Señor, ayúdame. Ya sabemos que la palabra Señor es no solo de Señor importante, sino de Salvador, de Dios con nosotros. Por eso el evangelista lo utiliza. Él le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Ella dijo: es cierto, Señor, pero también los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perros. Esta es una frase muy fuerte, muy discriminatoria desde el pensamiento occidental, pero para el pensamiento oriental era muy frecuente, era algo muy normal. Convivían con los animales eran muy preciados, tanto los gatos como los perros en el pueblo judío, y lo primero que se hacía era, por orden de importancia en su mesa del judío, el padre de familia, dar primero el alimento a los más importantes, y por orden a los menos importantes, y por último a los perritos. El perro era un símbolo muy importante en el pueblo judío, donde tiene una conexión muy importante con fidelidad, con servicio, con el trabajo diario. No es tanto como la visión occidental de humanizarlos,
como el bebé de la casa, sino como un animal que nos sirve para las tareas diarias, pero que tiene una conexión también especial con los dueños de la casa. Pero era responsabilidad del dueño de la casa también alimentar a los animales y a los perritos, porque las mascotas domésticas eran los más cercanos al hogar, eran los que podían estar más cerca que otros animales comunes, o animales de granja, o animales que utilizaban para las tareas diarias. Entonces es importante entender eso. Entonces él que está diciendo, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. También la palabra perritos se utilizaba como en el ámbito judío como inferiores a los gentiles, o como los que adoraban otros dioses, otras culturas, otros que no eran de la misma estirpe o linaje, que era muy común utilizarlo en el lenguaje judío. No era un discriminatorio, o sea, era una palabra muy grave en ese momento, no era una palabra común. Y él está diciendo, no es que no se le diera alimento, o sea, no es que no se diera ayuda, sino que él primero tenía que evacuar a lo que él estaba, primero la misión que él estaba haciendo. Ella le dice, es cierto, señor, o sea, ella está reconociendo de que de donde ella viene, o las tradiciones que ella tiene, pues no son las mismas. ¿Por qué? Porque el pueblo judío viene de esa relación directamente con Dios. Pero le dice, Señor, pero también los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es un encuentro donde ella se abre totalmente a Jesús y le reconoce su grandeza como Señor y Salvador, y que también ella necesita de esa misericordia. Llena de pecados, llena de imperfecciones, llena de cultos a otros dioses, y en fin, pero que ella también confía y cree en su poder. Esto es algo muy revolucionario y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de entender que anteriormente Jesús venía de muchos lugares misionando, Galilea, Judea, Cafarnaúm, haciendo milagros, pero esta gente, muchos no creían en su poder. Aún en Belén, aún en Galilea, aún en Nazaret, dudaban mucho de que fuera el Mesías. No creían que era el Mesías, dudaban de sus poderes, por eso, de sus milagros, por eso pedían señales, los fariseos saduceos, extraordinarias para creer en él, porque aunque ya había hecho milagros extraordinarios, ellos no querían creer. O sea, ellos están cerrados, cegados de que él no era el Mesías. Y cómo se abre la apertura a otros pueblos, a otras civilizaciones, a otras personas que realmente tienen su corazón dispuesto a aceptar su humanidad, y aceptar que cometemos errores, y aceptar que hemos sido infieles a Dios. A veces ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, adorar a Dios sobre todas las cosas, no la cumplimos, porque aunque en este tiempo ya no adoramos otros dioses, otras religiones, pero nuestro centro de atención muchas veces es el poder, la economía, lo sentimental, muchas cosas del mundo que son importantes. Jesús no está en contra de ellas, pero que a veces le damos más importancia a otras cosas que al mismo Dios. Y es ahí donde ella, reconociendo el poder de Jesús, pide de que así sea algo pequeño, pero que mire ese poder para transmitirlo a su hija, para que ella reciba la sanación. Es algo donde se abre totalmente, de fe, de constancia, de seguridad que Él es el Mesías, es el Señor. Jesús espera hasta ese límite porque Él sabe qué va a suceder. O sea, Él utiliza lo que está sucediendo como enseñanza a los apóstoles y enseñanza a todos los que están ahí. Entonces Él ya sabía qué iba a suceder. Por eso ese diálogo, aunque muy fundamentalista, y aunque desde el ámbito occidental lo vemos como muy radical y muy racista, si lo podemos llamar de esa forma, en el fondo no lo es,
¿Por qué? Porque si él realmente no quisiera ayudar a esta mujer, desde el principio le hubiera dicho a los apóstoles, miren este análisis, desde el principio le hubiera dicho a los apóstoles, sáquenme esa vieja de acá, yo no quiero nada con esa vieja no es del grupo de nosotros, ella no es judía, que se largue. Lo que tienen es un diálogo donde hablan y explica a Jesús y les enseña a los apóstoles de que hay una prioridad que es el pueblo judío, vienen al pueblo judío, pero que no solo ahí se queda la misión de Jesús, la misión de Dios de salvar a la humanidad. Y esto va a ser muy importante para el crecimiento del cristianismo primitivo. San Pablo y todas las comunidades que se van a desarrollar y todo lo que los apóstoles hacen en diferentes lugares. Por eso ellos salen, no se quedan solo ahí, en Jerusalén, en Israel. Porque Dios tiene un propósito mucho más extenso, mucho más profundo. Y a través de este ejemplo de esta mujer que se humilla para reconocerlo como Señor dador de vida y que tiene el poder, y sabiendo y reconociendo de que hay una imperfección en ella al ser de un pueblo que no es un pueblo consagrado a Dios, pero que pide y suplica así sea un poco de esa misericordia llegue a ella y a su hija. ¿Qué hace Jesús? Hace algo extraordinario, el cual es muy cuestionado por los judíos, que es transmitir ese poder, esa sanación, esa liberación, como Dios, hacer este milagro, que lo va a hacer en otros también que no son judíos, para traer esa salvación, esa sanación y esa liberación a esta mujer y a su hija. Y hace algo maravilloso, que es exaltar su fe. O sea, la premia, le da la sanación, hace un milagro extraordinario en la hija de ella, pero la muestra como modelo. Y esto es algo muy insultante para los judíos tradicionales, porque para ellos se sienten más grandes e importantes que los demás. Y entonces Jesús los está poniendo al mismo nivel, porque le dice, grande es tu fe, mujer. O sea, grande es tu fe. Le está diciendo que ella cree totalmente en él y que él tiene el poder para sanarla. Y que su fe es grande. Venimos de momentos donde Jesús a veces a los apóstoles les dice, o a varios les dice, tienen poca fe, o su fe es muy poca, o hay que trabajar más en la fe. Pero en esta mujer, sin tener ese contacto, estar con Jesús, sin tener todo ese bagaje teológico histórico del pueblo de Israel, su fe es extraordinaria, su fe es revelada por Dios, tiene una seguridad total de que Jesús va a transmitir esa fuerza, ese poder, ese milagro a ella. Y la exalta Jesús, grande es tu fe. Le está dando esa certeza y está usándola como modelo y como ejemplo para los apóstoles y para todos los que están alrededor y al pueblo judío, de cómo debe de vivirse, de que la fe trasciende hasta el ADN, la fe trasciende hasta las líneas de sangre, porque para el judío, si usted nace judío y tiene sangre judía, es judío, si no, no. O sea, si no, no se puede salvar, entonces está rechazado por Dios. Entonces Jesús empieza a cambiar todo ese sistema y que lo va a retomar los apóstoles para que la salvación sea universal. Que se haga lo que has deseado. Y su hija quedó curada en aquel mismo instante. Hay muchas tradiciones, y en las homilías clementinas, que son textos apócrifos, podríamos llamar así, o complementarios, habla de muchas cosas que sucedieron con esa mujer. Pero el hecho es que se da un milagro a distancia, o sea que el poder de Dios trasciende el tiempo, la distancia, los factores, la religión, el ADN, trasciende todo. O sea, para los milagros de Dios no hay nada imposible. Y ella quedó sana. ¿Sana de qué? Ella nos decía que era una posesión, seguramente ya la habían revisado algunos en su tierra, porque exorcistas había, o conocimientos sobre los demonios en muchas culturas. Pero no sabemos en realidad, porque el Evangelio no nos profundiza más si era de qué tipo de posesión, si era una vejación, si era un espíritu que llegaba y la molestaba, o si tenía dentro del demonio una posesión, o si era una enfermedad, o si era una epilepsia, o si pudo haber sido muchas cosas. Lo importante no era qué era lo que sucedía, sino que quedó sanada inmediatamente. Reconoce su fe el Señor
esa seguridad en ella y la pone como ejemplo, y segundo, hace un milagro a distancia poderosísimo. Tanto así de que hay el relato del Evangelio lo escribe de que tiempo después se supo de que la niña, de la hija de esta mujer quedó sana. Gloria al Señor. Pensemos que para Dios no hay nada imposible y trabajemos todas estas cualidades que esta mujer luchó, perseveró, tenía su certeza, la humildad ante el Señor, la fe total en el Señor a pesar de sus impedimentos, a pesar de sus imperfecciones, y que Dios ve su fe, la pone como ejemplo, la valora y hace un milagro a distancia poderosísimo.